mujer se puede casar solo con un solo hombre. Mi pregunta ahí, Rab, es por la cuestión de los hijos. Por ejemplo, un hombre es casado y sostiene una relación con una mujer que no es casada o es divorciada. Ahí que Su hijo no es mamzer. Es un hijo que nació fuera del matrimonio oficial, pero no es mamzer. No es mamzer. Pero esa mujer arrega, ese hombre, ¿qué? Pero si es al revés, ¿sí? Si es un hombre que mantiene relación con una mujer, pero esa mujer está casada, ahí sí. no, pero si ya está divorciada. No. Está libre. Puede ser soltero. ¿Ah? Tiene que ser soltero. Soltero, ahí. Bueno, y si empezó con ella siendo casada y luego ella se divorcia y luego nace una hija. O sea, empezó con ella casada, ahí es soltero, pero luego ella se divorcia y luego nace una hija después. No. El tema no es cuando nace, el tema es cuando tuvieron la relación. Si la relación fue cuando estaba casada, que nació después, no me importa. Es mamzer. ¿Sí? El hecho de que empezó antes. Justamente la semana pasada contó un Dayan que vino al Bedín, no sé, la semana pasada. O sea, había una pareja que estaban en tratativas de divorciarse. No, sí, no. Hasta que se decidieron divorciar y de repente la señora llegó al Betadín con la panza, no de su esposo. O sea, lo pensaron mucho. Me divorcio, no me divorcio, ella como quiera ya estaba con eso. ¿Y ahí qué sucede? ¿Qué sucede? Pero el problema Ahí suceden cosas muy tristes. Porque ella pierde todo ella. ¿Qué pierde? Realmente todo, tiene algún derecho, ¿no? Porque ella es la que está. No, eso no tiene nada que ver con los derechos. Eso es lo que tiene en la panza. O sea, es mamzer. Derecho es otra cosa. Derechos de divorcio, de que tú vas, ya joder que los va a recibir, pero si ella mantuvo relación con otro hombre mientras no se divorció, entonces mantuvo relación con otro hombre cuando estaba casado con otro hombre. ¿Qué pasa con esas tribus que vinieron de judíos que tenían varias mujeres? Que llegaron a Israel, pero venían con varias mujeres porque ellos podían casarse según lo que. Por eso digo, había comunidades que no recibieron el Jerem de Rabbeinu Gershom. El Rabbeinu Gershom es un Jerem. Un Jerem no es. O sea, no estamos hablando de la época post-talmúdica. ¿Entiendes? O sea, esto no aparece en la Gemara. Es posterior. Entonces, por eso la halajá en algunos casos puede ser más flexible con esta ley. ¿Sí? Un hombre no se puede casar con más de una mujer, pero bueno, aquí que se quiere divorciar de su esposa y la esposa no quiere recibir el divorcio. Entonces hay casos en los cuales también son casos muy excepcionales, pero se le puede dar un permiso especial a un hombre a casarse con otra mujer, aunque está casado. Porque la esposa no quiere, se está negando. A mí me tocó una vez en México, eso se llama Heter Mea Rabanim, o sea que tienen que haber 100 firmas. Dicen que son Rabanim, pero no dicen que es de todo Rabanim. Rabanim o gente que entiende un poco de Torah, de Halajá. ¿Sí? 100 firmas para autorizarle casarse con otra mujer, aunque todavía está casada con su mujer anterior. ¿Ah? Es un problema. O Ashkenazi mesmo assim não pode, não. ¿Ah? Ashkenazi mesmo com essa senha ele não pode ou ele pode? O Ashkenazi. Ashkenazim no se puede casar con más de una mujer, pero hay varias dudas en el tema del Jerem de Rabbeinu Gershom. Hay quienes dicen que el Jerem de Rabbeinu Gershom ya se acabó. 1000 años. Hay quienes dicen, no se acabó, pero para que se acabe oficialmente tiene que venir alguien y decir se acabó. La pregunta es si hay alguien que puede venir y decir se acabó. Ya. Entonces, esa es una halajá.
Después hay otra halajá. Según la Torá, el hombre puede divorciar a su esposa en contra de su consentimiento. Si la esposa no quiere. ¿Sí? En el momento que le da bien, El ya hombre, está divorciado. el hombre viene, abrió la puerta a su esposa y le da, aquí tienes el divorcio. Chispón, chispón. O sea, según la Torá, divorciarse es más fácil que casarse. Por eso se estudian Gittin después que... Porque para casarse la mujer tiene que estar de acuerdo. ¿Sí? Si el hombre agarra a una mujer y le pone la fuerza del anillo y le dice, y ella no quiere, no está casada. No está casada. Ella tiene que querer casarse. Mientras que según la ley de la Torah, el divorcio no. Hacerlo en contra de su voluntad, la ley. Pero otra vez, aquí hay el jerem de que la mujer tiene que aceptar el divorcio. O sea, no se puede hoy en día divorciar a una mujer sin que ella esté de acuerdo. Entonces, esto tiene varios motivos. Un motivo es para defender un poco a la mujer de esa situación de que el hombre la divorcie a la fuerza, pero al final eso puede traer graves problemas. ¿Por qué? Porque a veces el hombre sí tiene derecho de divorciar a su esposa, pero ella ahora no lo acepta. Dice, no. Ah, ¿tú quieres que yo me divorcio? No, calla. Dame 5 millones. No, porque en la ¿Ah? en la que tú vas establece la oferta no debe pagar. La que tú No, vas- hay gente que quiere más. Najón, hay que tú vas, pero hay otras cosas. ¿Te acuerdas que compramos una casa? Kilo, la compró el esposo, pero la puso a nombre de los dos. Entonces ahora, Ya está, ¿sí? ya está. Entonces tú me das la mitad de la casa. Si no, no te recibo el divorcio. Opa. La mujer sabia edifica la casa. ¿Ah? La mujer sabia edifica la casa. Entonces esa alajá muchas veces provoca problemas a los hombres. Y los hombres también tienen Pero sí, problemas. estudió, ¿verdad? Las mujeres tienen No, problemas con los hombres. verdad que los hombres tienen, miren, al fin y al cabo el que da el divorcio es el hombre. Pero hay hombres que Sí. no quieren darlo. Ese es el Joder. problema. Fe. Entonces, ese es el problema. El problema es de que el hombre no quiere dar el divorcio, porque eso es de oraita, eso es mucho más grave. ¿Sí? Pero el problema también, según Jajamim, es de que ella no lo quiere aceptar. Y hasta que no lo acepte, no hay divorcio. El de Jajamines. La cuestión Bekitsur, a una conclusión he llegado. Mejor no casarse y no, no divorciarse. no. Si casarse, no es rentable divorciarse. No es rentable. Todos salen perdiendo. ¿Sí? Antes vivían en una casa, ahora ¿en dónde tienen que vivir? En dos casas. Creo que vivir en dos casas sale más caro que en una sola, ¿no? Bueno, le digo que pague. ¿Ah? Le digo que Electricidad pague. aquí, electricidad aquí. Esto. En dos casas. No es rentable divorciarse. No, pero si uno llega a tener cosas. A veces no hay de otra. Yo hablo. A veces las parejas piensan que deshacer un matrimonio es que como tirar un plato desechable a la basura, ¿me entendés? Me casé, me divorcio, más vaya. Igual mi vecina, mi hermana, mi tía y mi prima se divorciaron. Yo también me divorcio, más vaya. No habrá problemas con los hijos. es como cambiarse de calcetines. ¿De calcetín? Ajá. Calcetines. Si llega a tener cosas, tu mundo está férreo. Yo no digo que hay muchos casos en los cuales hay que divorciarse. ¿Sí? Nosotros no somos católicos, que es matrimonio hasta la muerte. ¿Sí? Donde el catolicismo y donde María Marta ahora mismo ya. Cuando usted va y va ya bien. Pero según la religión católica no hay divorcio, ¿no? No hay. Se divorcian. ¿Eh? No hay personas que no se divorcian. No saben Se volvieron reformistas. Son los que No, más se divorcian. en España No sabe que se existe- disfruta, no, la cultura, son armados. En España no existe el divorcio. Existe, me voy a comprar tabaco. Pero venden el tabaco en la China. Ya no regresa. Ya no regresa. Los miércoles que ustedes no me ven aquí, yo estoy estudiando el Sasalajot. Justamente ahora. De esos temas. El tema del divorcio es muy triste, muy triste. Y queremos saber el divorcio y las causas.
Es una mitzvah. Es una mitzvah divorciarse. Hay personas que se casan para divorciarse. Causas, ¿qué causas? O hay personas que roban para regresar lo robado. También regresar lo robado es mitzvah. Pero si robaste, es mitzvah regresar lo que robaste. No sé, terminaste en el mismo lugar. ¿Dónde terminé? O sea, robaste y no. Otra vez, no hay que robar para regresar lo robado. Pero si una persona robó, hay que saber, hay mitzvah, no es simplemente, bueno, es un consejo regresar lo robado, no, es una mitzvah que regreses lo robado. Es mitzvah de oraita, regresar lo robado. En Estados Unidos las mujeres se casan con gente extranjera para que el hombre coja la nacionalidad americana y no se divorcia. Se casan para divorciarse. Por ejemplo, Top, señores, entonces toman vamos a la los jóvenes y los no tanto que se van a casar, que tomen en cuenta lo que acabo de decir. ¿Sí? Casarse es muy bueno si uno sabe mantener bien la vida matrimonial, pero el divorcio no es rentable. ¿Sí? Y principalmente los que más sufren de los divorcios son los hijos. y la familia. Los hijos. Los hijos, ¿por qué? Porque especialmente si hay padres que cada uno jala para el otro lado y hablan mal de su ex esposo o esposa, entonces los hijos nacen con una... ¿Sí? Odian a la mamá, odian al papá, odian a los dos, o yo qué sé. Cada uno lo quiere atraer para sí. Muy triste. Eso pasa mucho, por desgracia. Dos señores. Vamos con la... Hacemos, buscamos a España que nos dé el curso de... Top. Señores, Mishnah. Masejet Berachot. Daf Tet Amud Bet. ¿Qué línea? Estamos en la segunda línea de los anchos cuando terminó la Mishnah. Mai ben techelet le Lavan. Tov. Entonces volvamos a la Mishnah. Dijimos en la Mishnah que tenemos mitzvah de Kiryat Shema en la noche, como está escrito, Ubeshoch Bechal, acostarte. Ese fue el tema de la primera Mishnah. La segunda Mishnah pasa al Shema de la mañana, a levantarte, Ubekumeja. Y la Mishnah trajo una discusión desde qué hora, desde qué momento del día ya se considera día para que podamos hacer el Kiryat Shema. La primera opinión de Jajamim, hasta que la persona pueda diferenciar entre el color tejelet y el color laván, entre el tejelet y el blanco. Ese horario es un poco después del amanecer, un poquito después del amanecer. Rabbi Eliezer Omer Ben Tejelet Le Karti. Tejelet y Karti son colores parecidos. Verde, celeste son colores que para poder diferenciar en ellos ya tiene que estar más claro en el día. O sea, ya tiene que haber sido ya más avance del día. ¿Sí? Para diferenciar entre Tejelet y Laván es fácil. Uno es oscuro, otro es claro. Entonces con poquita luz, suficiente. Pero en Tejelet y Cartilla son dos colores semioscuros. Y por eso ahí ya necesitas más luz para poder diferenciar. Entonces, de acuerdo a esto, eso significa que el horario del Kiryat Shema de la mañana, según Rabbi Eliezer, es un poco más tarde. Un poco más tarde. Y agrega Rabbi Eliezer y dice que el final del horario del Kiryat Shema, según su opinión, es hasta Ad Hanetz Ahama. Hanetz Ahama es el horario
donde empieza a brillar el sol en la cima de las montañas. Ese es el famoso horario conocido como Vatikin. Entonces, según Rabbi Eliezer, hasta esa hora hacemos el Shema y después inmediatamente hacemos la Amida, la Shmona Esrei. Entonces, según Rabbi Eliezer, señores, hay que levantarse tempranito para hacer el Shema. El Shema se termina bien temprano. Hasta esa hora se tiene que subir. Hasta esa hora se acabó el horario del Shema, de la mañana. Rabbi Yoshua era Chabadnik, no, está. Rabbi Yoshua. Así lo hacemos temprano. Es que esta Shimon dice, ¿qué tiene el rabino en contra de los Chabadnik? No, yo los amo, los quiero, los amo. Yo estudié en Chabad, afilo en Buenos Aires un tiempo, así que de mí no duden que yo estoy a favor de Chabad. Tiene raíz de Chabad. No soy Chabadnik, no soy oficialmente, pero tengo raíz, algo en el corazón. Ya fe. No, Rabbi Yoshua. Tiene que estar en la barca de Chabadnik cuando fuimos la tercera. Era el capitán, era el capitán. El equipo Chabadnik. El equipo Chabadnik. Entonces le Los campeones, los campeones. le quedó algún rezago de Chabadnik. A ver, mándamela. Rabbi Yoshua dice, ¿hasta qué hora se puede hacer el Shema? Ad Shalosh Shaot. O sea, desde que amanece durante 3 horas, que como sabemos son no 3 horas de 60 minutos, sino son las 3 horas que se denominan Shaot Zemaniot, Shaot alágicas. ¿Y cómo se calculan esas Shaot alágicas? Hay discusión, como siempre. Ahí está la opinión del Magen Avraham, que opina que el horario va desde que amanece hasta que se ponen las estrellas. Ese tiempo lo divido en 12 partes y cada parte se llama hora. Ya. En invierno, que las horas de sol, de luz, son más cortas, entonces las horas son más cortas, de 50 minutos. En verano, que el tiempo de luz es mucho más, desde las 4 de la mañana, 4 y pico, hasta las 8 y pico de la noche. Entonces cada hora zmanim puede llegar a tener 70 hasta 75 minutos de duración. Esa es la opinión del Magen Avraham. Entonces cuando yo tengo que calcular una hora, empiezo a contar esas horas desde que amanece, tipo 4 de la mañana, y calculo, bueno, ahora voy a calcular una hora de 75 minutos, otra hora de 75 minutos, otra hora de 75 minutos, total, lo que da, esas son las 3 horas. Café. El Admur Zaken de Chabad, en su Sidur, en su Shulchan Aruch, Arav, y el Gaon de Vilna, aquí hicieron las paces, los Hasidim y los Mitnagdim, se pusieron de acuerdo, dicen que no, que el horario empieza desde que sale el sol, no desde que amanece. Es casi una hora más tarde, ¿sí? Hasta no que salen las estrellas, sino hasta el ocaso, hasta la Shkia. O sea, según esta opinión, el horario va de acuerdo al sol. Sale, se pone. Entonces, el tiempo es más corto. Y por eso las horas son más cortas. ¿Sí? Pero, empiezas a contar las 3 horas más tarde. Casi una hora más tarde. Y por eso, generalmente, el horario del Shulchan Aruch Harav y del Gaon de Vilna es un horario más tarde que el horario del Magen Avraham. Entonces, hay una discusión. ¿Qué horario adoptar? ¿El horario del Magen Avraham o el horario del Gaon de Vilna? ¿El Magen Avraham en cuántas partes divide el día? No, todos dividen en 12. 12. Todos igual.
Se divide en 12 partes, cada parte es una hora. La pregunta es ¿cómo las cuento? ¿Sí desde que amanece hasta que salen las estrellas o desde que sale el sol hasta que se pone el sol? Entonces, en esta halajá hay muchos que opinan que depende sobre qué tema estamos hablando. Si estamos hablando de una mitzvah como el Kriyat Shema, que es mitzvah de oraita, ¿sí? De leerla en su horario, entonces, ¿qué horario voy a tener que adoptar? ¿El más flexible o el más exigente? ¿Ah? El más exigente. Entonces tengo que hacer el Shema en el horario del Magen Avraham. O sea, si el horario del Magen Avraham es en una cierta hora, yo que sé, ahora 8:15, entonces tengo que hacer el Shema. Pero yo estoy ahora en Birkot HaShachar, me levanté tarde y estoy en las bendiciones de Matutín. No importa. Antes de que llegue el horario, lee el Shema solito. Y luego, máximo en la tefilá, lo vuelves a repetir ya dentro de la tefilá. Como hicimos el Shabbat, ya fue. En la sinagoga, donde hicimos tefilá, ya llegaba el horario del Shema, entonces hicieron el Shema y luego continuaron con los Mizmorim y con todo lo que se dice. Top. Pero por ejemplo, cuando hablamos de la Shemonais, de la Midá, la tefilá ya, que es de Oraita o de Rabanán, de Rabanán. Entonces ahí ya podemos adoptar el horario más flexible. ¿Sí? El Kriyat Shema es hasta la tercera hora, la tefilá es hasta la cuarta hora, Bet Diabat hasta la sexta hora, según Jajam. Pero la tefilá hasta la cuarta. Entonces ahí puedo adoptar el horario del Gaón de Vilna, que es un poco más tarde. ¿Sabes? Todo. Uma pergunta, o que você basa el Magen Avraham para calcular a partir de Alta Shachar? Porque há uma prática que estudamos anteriormente que llama noche ese período de Alta Shachar hasta 10. Mejor, pero también estudiamos al revés. Que Bedivat, si uno hizo el Kriyat Shema de la mañana, después de Alta Shachar, también salió y dejó. Sí, también existe pero él llama ese horario de noche, estoy contando como... Oficialmente Alta Shachar ya es de día. Pero como es un horario que muchas veces puede confundir, porque recién empieza a amanecer y a veces se ve que es de noche y uno puede confundirse, y con Jajamí, para estar seguro, entonces, para hacer todas las mitzvot que se hacen en el día, Brit Mila, Pidión no sé, Megilá del día, etcétera, Shofar, Lulav. Entonces hay que esperarse hasta que es seguro de día. Entonces por eso lo hacemos con el Netz, cuando ya es seguro de día. Pero en un principio, ¿sí? El horario verdadero, el día, empieza, no cuando salió el sol. Cuando salió el sol ya se hizo de día mucho antes. Nosotros vemos claridad antes de que sale el sol. Então, Beseira. Agora, cara, Quem? é definido também como quando você reconhece a pessoa, né, numa certa distância, um conhecido tem 2 metros, né? Ou que nem o Tetraga tem o lavabo. El Yerushalmi, ahora vamos a ver, porque en la Gemara traen otras opiniones del horario del Shema, y la opinión aceptada en la Halajá es esa, que uno ve a una persona que conoce y lo reconoce cuando hay menos luz. A una persona que uno no conoce o lo conoce mucho menos, aunque haya más luz, no lo va a reconocer. Pero si es una persona que ya está familiarizado con él, lo va a reconocer. Así dice el Yerushalmi, lo trae aquí el Tosu. Pero lo vamos a ver otro. Ya, ¿por qué tenemos estas 3 horas? Por los principitos. Sheken derech melachim la'amot shalosh sha'ot. Porque los melachim, los reyes, se levantan hasta esa hora. Entonces por eso se considera todavía horario de levantarse. Cuando la Torah dijo al levantarse, no dijo quién se levanta. Hasta el último que se levanta.
Si hoy en día los jajamim tendrían que fijar esa halajá, el Shema podría ser mucho más tarde todavía. Top, Kadima. Especialmente los que estudian Masejet Baba Kama. Kadima. Hasta mi hackathon. Hasta mi hackathon. Hasta Hatzot. Akore mikam baelach. Si a una persona se le fue el horario del Shema, después de las 3 horas, lo ifsit, que Adam akore batora. O sea, no perdió su recompensa en el sentido de que a pesar de que perdió el horario del Kriyat Shema de la Torah, pero cuando lee el Shema es como si está leyendo Pesukim de la Torah. Entonces, el Jomrim no recibe recompensa por lectura del Shema en su horario, pero recibe recompensa por estudiar Torah o leer Torah. ¿Sabes? Ya fe. Que Adam akore va Torah. ¿Qué? La Gemara va a explicar, hay una discusión cómo explicar esta parte de la Mishnah. Top. Dice la Gemara, estudiamos en la Mishnah que según la primera opinión, el horario del Shema empieza cuando puedes diferenciar entre el color Labán, Tejelet y Labán, entre el Tejelet y el blanco. Pregunta la Gemara, Mai ben Tejelet le Labán. O sea, estas palabras de diferenciar entre los dos colores se pueden interpretar de dos formas. Arei, el color blanco y el color Tejelet tiene que estar en algún lado, en alguna base, ¿no? O sea, no es de que en el aire hay Labán y Tejelet. Entonces, ¿dónde está el Labán y el Tejelet? En los tefilim. Entonces pregunta la Gemara. Y Leima, si vamos a decir Ben Gebaba de Imbra Jibara. Si vamos a decir de que lo que quiso insinuar el Jajam aquí es de que yo tengo 2 pedazos de lana. Uno natural, color blanco. Y el otro lado que fue teñido de color tejel. Entonces tengo 2. Entonces, si esa es la intención del Jajam, de que cuando tengas 2 pedazos de lana, uno blanco natural y el otro teñido en tejelet, y ahora llegó el horario que hay suficiente luz para poder diferenciar entre los dos, dice la Gemara, sí vamos a decir Ben Gevava de Ambra Jivara, entre un pedazo de lana blanco al natural, Ligevava, un pedazo de Ambra Ditjelta, de un pedazo de lana que fue teñido en color tejelet, dice la Gemara, eso a filo lo puedes reconocer en la noche. En la noche, con la luna, también lo puedes reconocer, con las estrellas. Ahora estás hablando de 2 colores, que uno es completamente claro y el otro es completamente oscuro. Entonces, ¿para qué necesitas el amanecer? Entonces, esto queda descartado. O sea, son 2 colores muy diferentes, ¿sí? Muy polares, y por eso es difícil de aceptar esta proposición. Entonces, no puede ser que esa fue la intención de la Mishnah. Ella dice la Gemara, Ben Tejelet Sheba le Lavan Sheba. No. Dice la Gemara, no, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una persona que agarró un pedazo de lana, lo tiñó, pero no se tiñó bien. O sea, hay partes teñidas y partes que se quedaron al natural. ¿Ah? No, hubo partes que captaron la pintura y otras no. Mancha, medio. Entonces, ahora, en esa misma tela, diferenciar entre los 2 colores ya es un poquito más complejo. No es como cuando tengo uno blanco completo y otro tejelet completo, sino que lo tengo en el mismo, en la misma lana. Ya fe.
En los sitios. ¿Qué? No. Puede ser también en los sitios, mejor. Ya fue. Entonces, ahí, cuando el labán y el tejelet están mezclados en el mismo hilo o en la misma lana, entonces ahí ya sí necesito un poquito más de luz, y con una luz muy tenue no lo voy a poder ver. Entonces por eso dicen Jajamim de que sobre eso estamos hablando. Entonces básicamente estamos hablando no de dos telas o lanas diferentes, sino que en la misma lana, que parte logró, ¿sí?, absorber el color y parte no. Entonces eso es lo que dijo la Mishnah de diferenciar 20 gelet de Labán, o sea, 20 gelet de Labán en ella misma, en la misma lana. ¿Sabes? Entonces, de acuerdo a esta opinión, ese es el horario del comienzo del Kriyat Shema en la mañana. ¿Qué? El Tosfot el Tosfot discute con esta opinión de Rashi y él dice que está escrito en otra Gemara, en el Pasuk, de donde aprendemos la mitzvah de Tzitzit, que dice Ureitem oto uzechartem et kol mitzvot Hashem. Lo observarán y recordarán las mitzvot. Dijeron Jajamim, Ureitem oto, observa esta mitzvah, uzechartem, y recuerda otra mitzvah que depende de ella. O sea, cuando tú observes los tzitziot, te vas a acordar de otra mitzvah que está conectada con el tzitzit. ¿Qué mitzvah está conectada con el tzitzit? Kriyat Shema. Entonces, el tzitzit está conectado con la mitzvah de Kriyat Shema. Ahora, en el Kriyat Shema, ¿qué parsha leemos? La parsha del tzitzit. La tercera parsha del Shema es la parsha del tzitzit. Entonces, observa el tzitzit, y el tzitzit, Ureitem oto uzechartem, te vas a acordar de otra mitzvah que tienes que cumplir, que es la mitzvah del Kriyat Shema. O sea, explica el Tosfot, que cuando tú puedas reconocer al tzitzit en la mañana tempranito, ahí llegó el momento que hagas la otra mitzvah. ¿Cuál es? Kriyat Shema. Así opina el Tosfot. ¿Qué? Según Rashi explicó de lana en general, no habló de la mitzvah de tzitzit. Él habló una lana de un color, de otro color, o que la lana absorbió, no absorbió. No habló nada de tzitzit, nada que ver. ¿Sí? Entonces por eso el Tosfot dice que, además de que el Tosfot dice otra pregunta que también es muy lógica. Él dice, si tú tienes un pedazo de lana blanco y tejelet, y tienes un pedazo solito de lana, y la mitad es blanca y la mitad es tejelet, ¿no puedes diferenciar de la misma forma? Más de Meshané si está en dos lanas o en la misma lana. Buena pregunta. Así dice el Tosfot. Entonces por eso el Tosfot llega a la conclusión de que la kavaná de lo que dijo la Mishnah es cuando en el hilo del tzitzit, ¿sí? Que tienes unos hilos blancos y otros hilos de color tejelet, cuando llegue la hora que puedas diferenciar entre el color de ellos dos, entonces esa es la señal de que llegó el horario del Kriyat Shema. Pero entonces volvió como el inicio. No, fija, no los hilos, sino La vuelta. las vueltitas. Aquí כנראה que בסדר, נכון. גם זה לא מושלם,
también según el Tosfot, todavía no está completamente respondido. Aval, mejor ofen. A los nudos, ¿no? ¿Ah? A los nudos. Sí, como está más juntito, está como muy Más difícil. más difícil de diferenciar. Top, Kadima. Tania. Ahora viene la Gemara y nos trae varias opiniones. ¿Cuándo es el horario del comienzo del Kriyat Shema? En la Mishnah trajimos dos. ¿Sí? O entre el tejelet y el blanco, o entre el tejelet y el kartí. El kartí es un tipo de verdecito. Tania, Rabbi Meir Omer, Mishakir ben Zeev le Kelev. ¿Qué es un Zeev? Un lobo. ¿Qué es un Kelev? Un perro. Son parecidos, ¿no? Sí. Un chivo. Depende qué perro sea. ¿Sí? Si es un perro, ¿cómo se llama? Hot dog. Perro salchicha. Sí, o esos chiquititos que tienen piel blanquita, ¿cómo se llaman? Los chiquititos. Esos. Chihuahua. Bueno, ese no se confunde con un lobo, ¿no? Ese se come al lobo, ¿no? El lobo se lo come. Pero esos perros... Sí, esos perros que se ven... Se parecen a los lobos. Parecen caballos. Un Doberman. Siberiano. Cuando yo estuve en Ecuador, entonces uno de los señores de la comunidad tenía una palmera y de ahí me dijo, a ver, si quieres sacar lulav, puedes sacar de ahí lulav para su cosa. Entonces yo una vez, antes de su cosa, fui ahí y él tenía dos perritos. O sea, no sé, eran... Y yo fui con mi hijo, que era chiquito, ¿sí? Y ellos eran más altos que mi hijo, o sea, te está hablando aquí de perros, ¿sí? ¿Sí? Top, el Kitzur, entonces, dice, ¿cómo se llama? Rabbi Meir, cuando llegue el horario donde puedes diferenciar entre el lobo y el perro, que son más o menos parecidos, ese es el horario para poder empezar a decir Kriyat Shema. ¿Ceder? O sea, cuando sale corriendo, ¿no? Sí. Eso pensé, digo, a ver. ¿Por qué entre un lobo y un perro? Son parecidos. Por las épocas. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva tiene otra opinión. Ben Hamor le Arod. Hamor, el burro. El Arod es el burro, pero el burro selvático. Hay de campo y hay entonces, doméstico y de selva. Entonces, que hay un poco también de diferencia entre ellos. Entonces, cuando llegó el horario que se puede diferenciar, el que los conoce, entonces ese es el horario del Kriyat Shema. Bajerim Obrim, y hay una tercera opinión. Misheire, eso es lo que usted dijo. Misheiret Javero Berachok Ad Arba Amot Veakirenu. O sea, estamos en la mañana, al amanecer, y yo salí a caminar. Y yo veo ahí a una distancia a un amigo mío que lo conozco. Entonces, dicen estos Jajamim, si tú ves a tu compañero a una distancia de 4 amot, ¿cuánto es 4 amot? 2 metros y medio, y lo reconoces, o sea, si ya llegó suficiente luz de que estás a 4 amot de tu compañero, y lo conoces, y lo reconoces, eso significa que ya es el horario de Kriyat Shema, que ya hay suficiente luz para el Shema. Amarrab, una alajá que ajerim. Dice Rabuna, así es la alajá. Así es la alajá. De que el horario depende de que estés a 4 amot de una persona que conoces y ya lo puedes reconocer. Pero hay veces que uno conoce a una persona casi por detrás, yo sé que es esa persona, aunque sea casi de noche total. Con la farola nada más, ya sé que es fulanito. Ya fue.
Ya fe. Entonces eso es lo que dice el Tosfot. Pregunta el Tosfot. ¿De qué persona estás hablando que yo reconozco? Arey. Voy a seguir la lógica. Si yo no lo conozco, a filo que esté a 1 metro mío, no lo conozco. Mejor no sé quién es. seguro, hay nada, hay nada. Y si sí lo conozco, que solamente a 2 metros lo reconozco, y si está a 5 metros no lo conozco. Y de medio kilómetro. ¿Ah? De medio kilómetro. Ya fue. Entonces, ¿de qué persona está hablando aquí? De un conocido. Oh, ya fe. No es que fuera amigo, pero lo veo. No, un Sí. conocido que conoce, pero que no es amigo bien. Dice el Tosfot de Yerushalmi, en el Talmud Yerushalmi, ¿sí? Aquí en el Masejet Berajot de Yerushalmi, dice así: Bame anan kaimin, o sea, ¿de qué estamos hablando? Iberagil, si es una persona que la conoce bien, entonces no la vas a conocer solamente a 4 amot de distancia, la vas a conocer más lejos. Afilu berajok tfei, hakim be, afilu que esté más lejos, lo conoces. Be'i besheno ragil, y si no lo conoces bichlal, entonces afilu que esté más cerca no lo conoces. Afilu bekarov legabelo hakim be, afilu que estés bien cerca de él no lo conoces. Entonces dice el Yerushalme, tipater, solución, de ragil, veino ragil. Hace ragil, veino ragil, lo conoce y no lo conoce, que no, más o menos. O sea, es un poco conocido, no muy asiduo, pero si está un poco más lejos ya no lo va a reconocer. Pero si ya se acerca un poco más, lo conozco. Ahí, de esas 4 amot, estamos hablando en ese ejemplo, en ese tipo de persona. ¿Ceder? Y aquí traigo un ejemplo, que aden achsania de atelekitzin. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que de vez en cuando aparece en un hotel. ¿Sí? Señor Shimon de vez en cuando va a un hotel en España, ahí cuando se va a Barcelona. Entonces, Me conocen rápido. Ya de lejos. Ya cuando salgo del taxi. La verdad que usted va todos los años, ya lo conocen demasiado. Pero, bueno, uno que así de vez en cuando viene y el hotelero entonces ahí cuando se va acercando, al principio no lo reconoce, pero cuando ya está a 4 amor, Baruja va, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Ven. No, perdón, no es español, es andaluz. ¿Andaluz? ¿Andaluz o anda oscuro? Kadima. Entonces, esa es la halajá. Ese es el horario aceptado por la halajá. Ya fue muy bien. Un minutito. Amar Abaye trae otra opinión y dice: Let filin que ajerim, de Kriyat Shema que Vatikin. De Amar Rabbi Yochanan, Vatikin, ayú omrim otay, manetzach hama. Abaye acepta la última opinión que dijimos del conocido a 4 amos de distancia, pero él dice que ese no es el horario del Shema de la mañana, sino que es el horario de tefilín. ¿Desde qué hora me puedo poder empezar a poner tefilín en la mañana? Entonces, dice Abaye, el horario que dijeron los jajamim anteriores respecto al Shema, yo estoy de acuerdo con el horario, pero no respecto a la mitzvah. ¿Qué mitzvah corresponde a ese horario? Sí. La mitzvah de tefilín y también tzitzit. Tefilín y tzitzit desde el horario de que estoy cerca de una persona a 4 amot y es relativamente conocido, desde esa hora me puedo poner el Shema. En la práctica hoy en día, esa hora de ponerse tefilín en la mañana temprano, más o menos es entre 50 minutos y un poco más antes del Netz. Más o menos, aproximadamente. Ahora le digo. ¿Qué? עכשיו,
en invierno ese horario es bastante tarde en Israel. Y por eso los minyanim tempraneros que tienen que ir a trabajar, ¿sí? Entonces ellos empiezan la tefilá sin tefilín y más o menos cuando llegan a Shtabach por ahí, que ahí llegó el horario, ahí se ponen tefilín. 4:35 hoy. ¿Sí? Ahí se ponen tefilín. No, muy temprano. No, pues aquí lo pone. Primera talit y tefilín, 4:34. Madrid 4:35. ¿A eso se puede poner? Talit y tefilín. Es lo que pone. En Jerusalén. En Jerusalén. Jerusalén. No, no en Nueva York. No. Ceder. Entonces, según Abaye, el horario que dijeron los Jajamim, los Ajerim, para el Shema, él dice, él lo adopta para el horario de Kriyat Shema, para Tefilín. Entonces, ¿cuál es el horario del Shema? Abaye dice, y le Kriyat Shema, ¿qué batiquín? ¿Cuál es el horario del Kriyat Shema? Cuando sale el sol. 5:30. El Netz. De Amar Rabbi Yohanan, que dijo Rabbi Yohanan, Vatiquín. ¿Qué son Vatiquín? ¿Saben qué significa la palabra Vatiquín? ¿Qué significa eso? En el hebreo moderno es veteranos, Vatik, Najón. Pero Rashi dice, más de Vatiquín, Anashim, Anavim, hombres humildes, Umechabevim et mitzvot, que aman a las mitzvot. Ese es un hombre que se levanta para Vatiquín. Un hombre humilde, ¿sí? Humilde, Umechabevim mitzvah, y aman las mitzvot. Ya fue. Entonces, dice Abaye, yo opino que ese es el horario del Shema, como dijo Rabbi Yohanan. Vatiquín ayú gombrim otá, la terminaban, o sea, terminaban de leer el Shema y Manetza Hamá, cuando el sol baja. O sea, empezaban a leer el Shema un poquito antes y lo terminaban con el Netz para luego inmediatamente continuar con la Shomona Esre. Eso es lo que más o menos hoy en día se acostumbra de esa forma. Los que hacen tefila con el Netz, ¿qué? Cuando salía el sol, ¿no? El disco del sol. No, aquí no habla nada de la tefilá Poalim. No, todavía no. Todavía no. Porque ahora estamos hablando todavía del Shema, no de la tefila. Sí, no, ya estamos hablando del Shema. ¿Qué? Okay. Ya fe. Tania Nameaji, traemos una braita para demostrar esta halajá. Gombrimotá, Vatiquín ayú gombrimotá, los Vatiquín terminaban el Shema imanetza hamá, en el momento del Netz, que dei sheismog geulá letfilá, para que junte la braja de geulá, ¿sí? Con la tefilá. Benimtzá mitpalel bayom. Y de acuerdo a esto, resulta que la tefilá, mamash, la hacemos cuando comienza el día, en el momento que sale el sol. Amar Rabizera Maikra, vamos a terminar. ¿De qué pasuk aprendemos esta costumbre de hacer tefilá inmediatamente con el Netz Hamá? Como está escrito en Teilim, Irauja im shamesh, velifnei yareach dorim. ¿Qué significa? David Amelech le dice a su hijo Shlomo, ¿sí? Que más de irauja de la palabra irá, temor. Teman a Hashem con el sol. ¿Cómo se teme a Hashem con el sol? Haciendo la tefila en ese horario. Esa es la irat shamayim del Yehudí, que recibe sobre sí el yugo del Kriyat Shema, im shamesh, y después, inmediatamente, hace la Shemona Esre. Entonces de aquí aprendimos que hay que juntar la Shema y la Geulá con el Shema tempranito cuando amanece. Siempre que hablamos de Kriyat Shema es con sus bendiciones. Vale, sí. Sí, por eso. ¿Cuál es el? ¿Ah? Teilim 72:5.
que si el Shema Israel lo decimos muchas veces al día. Top. 7, 8 veces. Los Rishonim opinan de que tefilá con el netz es mitzvah minamubhar, o sea, es mitzvah special, no es jodá mamash, no es obligatorio, es, como dicen los campeones, eso es mitzvah minamubhar, ¿qué? Para juntar geulá le tefilá, pero según la halajá, según el din, es suficiente que la persona haga el Shema ya, cuando ya amaneció, y reconozca a su compañero, como dijo antes Rab Una, que el Shulchan Aruch dice que el horario principal del Shema es cuando uno se levanta, y por eso de día va, si una persona se levantó temprano y no va a tener otro horario, entonces puede ya hacer el Shema cuando amaneció. A pesar que todavía es antes del horario del que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya es horario que hay mucha gente que ya se levanta. Entonces ya estamos dentro de la categoría de Uvkumeja. Avaleja Tejela, como hay que esperar hasta este horario que dijeron Jajamim, que es el horario cuando reconozca a su compañero. Entonces vemos aquí de que de alguna forma tenemos 3 niveles. Tenemos el nivel Bediabad, ya cuando amaneció, Leja Tejilá, como dijo Rabuna, que es el horario de Misheakir, o sea, cuando ya reconoce a su compañero a 4 amos de distancia, que lo conoce un poco, pero lo ideal es el horario del Netz. Y después ya, el cuarto es hasta que termina la tercera hora. Eso también es la última opción. Pero después de la tercera hora, ya el tren ya salió y de la estación y finita la comedia. Hasta... Hay una cosa que dice al acostarse y al levantarse. Pero al levantarse hay personas que se levantan a las 3 a las 4 para ir a trabajar. Entonces, al levantarse no va a decir que se va. No tendrá que decir a la hora que toca. Pero Canere, que la mayoría de la gente se levanta cuando amanece, ¿no? Cuando de viaje o lo que sea. Por eso no se